Toy Story 5 llegó a las salas de cine no solamente para llenarlas, sino también para abrir una conversación que nos involucra a las juventudes e infancias. Y es como la pantalla de dispositivos como tabletas, celulares, plataformas de contenido ha atrapado la atención de las nuevas generaciones y qué representa esto para su desarrollo. Este es el tema hoy aquí en Trending. Cuando pensamos en los juegos de nuestra infancia, se nos vienen a la mente actividades de todo tipo. La reta con los amigos, lotería, la víbora de la mar, avioncito, canicas o las escondidas. Juegos que involucraban a más de uno para divertirse. Sin embargo, la forma en la que juegan las infancias actualmente es muy diferente en comparación con épocas anteriores. Trompo, valero, canicas, carreterita, jugábamos con gises, el avión, stop. El juego más divertido que tenía era las coleadas, que era, jugabas con amigos o familiares, primos, y era pues tomarnos de las manos, colocarnos en la esquina de una casa y darle la vuelta. Atrapadas, policías y ladrones, quemados, todo lo que involucraba correr me gustaba muchísimo. También resorte con mis amigas, incluso stop, aunque ahí no era muy buena, pero me gustaba mucho. Pero mi parte favorita era esperar a mis amigas o a mis primas en mi casa para jugar Barbies. Fútbol, footbase, quemados eran los juegos que nos gustaban ahí en la primaria, me acuerdo. Y personalmente en mi casa me gustaba jugar con las Barbies, las Bratz, también de repente los animalitos, Max Steel, todo lo que fuera un muñeco me gustaba muchísimo. Los Legos también, construirlos, y de vez en cuando me dejaban un poquito las consolas Nintendo y Xbox, pero de que 1 hora al día, nada más. Las escondidas o también el stop. Bueno, a mí me gustaba mucho el stop y también las escondidas. Y ya posteriormente ya empezó todo lo moderno, empezó lo electrónico y fue cuando pues cambiamos más a los Nintendos. Jugábamos mucho Mario Bros, Kirby, al Nintendo DS. Aunque algunos juegos siempre serán clásicos y se mantendrán vigentes por tradición, varios de ellos han cambiado conforme avanzan las generaciones. Incluso han desaparecido del repertorio conforme pasan los años. ¿Y te has preguntado qué tanto tiene que ver la tecnología en todo esto? Quédate en Trending para descubrirlo. Pues escuchamos algunas de las experiencias de nuestro equipo, no solo de Trending, sino de aquí de TV UNAM, y justamente qué es lo que los atrapaba en esa época de la infancia y cómo disfrutaban de esos momentos en los que el juego es lo único que importa. Y pues por eso, Alan, Ren, hoy queremos voltear a ver eso, porque yo, si no me preguntaron a mí, ¿verdad? Pero yo sí tendría que decir que, ok, en la primaria sí, muchos de los juegos clásicos que mencionaron, pero no le digan ni a mi mamá ni a mis profes de la secundaria, porque yo sí, cuando salió el iPod y podías bajar los juegos como Cut the Rope y todas esas, pues ahí empezó una etapa mucho más pegada a la pantalla. Pero no sé tú, Ren, creo que pues justo nos habla de que ha sido una evolución, pero también se han mantenido algunos de los juegos, ¿no? Sí, no le vamos a decir a la audiencia de Trending, Beto, cuántos años tienes o cuántos años tengo yo, pero la realidad es que podemos estar como en el límite de estas generaciones. No sé qué sentiste tú, desde el resorte, por ejemplo, las Barbies, hasta ya entrar en aparatos como fueron el Nintendo DS, que yo de verdad perdí completamente el sentido de las horas, del tiempo estando en ese dispositivo. Entonces, esto es parte de la conversación que queremos tener hoy, porque ya lo hemos mencionado, los juegos han cambiado, las nuevas generaciones tienen maneras distintas de entender el juego y cómo lo viven, y esa es la conversación que queremos tener con nuestro invitado de hoy, Alan Mercado, psicólogo por la UNAM. Bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación, Renata, Alberto, muchas gracias. Alan, pues bueno, o sea, que primero quisiéramos ir tal vez de lo general a lo particular, claro. Evidentemente antes de entrar a toda esta cuestión de las pantallas y demás, que es mucho lo que planteaba, bien mencionabas, Ren, al inicio del programa, esta nueva película de Toy Story 5. Primero, entonces, empezar con qué representa el juego para las infancias. O sea,
¿Qué significa o por qué es tan importante justamente que en esta época se tenga este disfrute, este gozo y este desarrollo lúdico? Claro, pues hay que considerar que la infancia, los primeros años de vida, en la psicología algo que llamamos las etapas críticas del desarrollo. ¿Y qué implica eso? Que son momentos en la vida de los niños, de las niñas, en los cuales se tienen que desarrollar ciertas capacidades, ciertas habilidades. Y para que eso ocurra, el niño, la niña tiene que estar rodeado de diferentes estímulos variados, mucho tipo de estímulos, ¿no? Y en eso el juego es una de las principales fuentes de estímulo para los niños y las niñas, ya sean los juegos, y yo ahorita veía en lo que decían las experiencias de las personas acá, a lo mejor por la edad que tuvieron, los juegos que tuvieron que tocar y pudieron ver que eran juegos que implicaban mucho la socialización, Sí. el moverse, el atrapadas, las escondidas. Entonces, esos son una fuente de estímulos multivariados que va ayudando al desarrollo de los niños, ¿no? Por supuesto que las infancias más nutridas tendrían que estar, pues eso, que tengan mucho tipo de estímulos para que eso desarrolle mucho tipo de habilidades. ¿Cómo ha sido este cambio generacional? Es decir, aquí nuestra invitada más joven tenía 18 años, tú tienes esta convivencia con infancias, como decías, en edades muy formativas. Entonces, ¿cuáles son estas características que tú has podido reconocer que sí han cambiado a partir de esta interacción como son con las pantallas o con las plataformas de contenido? La idea es que hay que considerar que la infancia tendría que estar nutrida de muchos tipos de estímulos, no solo un estímulo unidireccional o un solo tipo de estímulos. Es decir, que lo adecuado sería que haya tanto estímulos físicos, correr, patear, estimulación para motricidad fina, motricidad gruesa, colorear, socializar sobre todo, ¿no? En los primeros años de vida, en la educación preescolar forma parte de ese papel tan importante que es el pues tener contacto con otras personas, el esperar mi turno, tolerancia a la frustración, tal vez que a veces pueda perder, pero bueno, con la inserción de las nuevas tecnologías y con el sobreuso de las pantallas, muchas veces esos estímulos comienzan a estar pasando a un segundo plano, dejan de ser tan utilizados, dejan de estar tan presentes en la experiencia del desarrollo de los niños y comienza a presentarse más un estímulo de corte más unidireccional. ¿Y cuál es ese tipo de estímulo? Pues el que nos puede dar a lo mejor el teléfono, la tableta, un estímulo más visual, un estímulo más auditivo y donde la respuesta sea meramente pues el picar, y a lo mejor por ahí un poco de motricidad fina, un poco, ¿no? Pero más es ese estímulo unidireccional. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que se nos va a prohibir, se nos va a evitar que tengamos otros tipos de estímulos que también son importantes en el desarrollo y las infancias. Ya lo empiezas a mencionar, Alan. Al final de cuentas, pues bueno, creo que muchos tuvimos esta conversación en nuestra infancia de que primero la televisión, no estés pegado a la televisión porque te hace daño, te idiotiza. Y luego, pues los videojuegos, ¿no? Bien lo dijo, por ejemplo, Denis, nuestra compañera. No, pues a mí solo me dejaban jugar 1 hora, ¿no? Determinada cantidad de tiempo, ¿no? A mí solo me dejaban jugar si había quedado mi tarea, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya lo mencionas ahorita, o sea, sí hay unos matices que hay que tener en consideración con las tabletas, los dispositivos que ya son móviles y que un niño puede estar con él mucho tiempo. Pero entonces, ¿qué pensar de eso? O sea, realmente lo vemos también desde un lado que trae algunos lados positivos o si realmente hay que también tener ese matiz de controlarlo con tiempo. O sea, ¿qué nos puedes abordar también ahí? Lo importante es no irnos ni a un extremo ni a otro. Como lo mencionas, hay que matizar esta parte del uso de la tecnología en las infancias. Por ejemplo, si a lo mejor vemos en el teléfono algo que pueda suplir la figura parental, como decir, darle a veces a los hijos, a los niños, el teléfono y decir, mira, toma, aquí te lo doy, no me estés molestando, y ahí tú entretente, pues a lo mejor sí nos estamos yendo a un extremo, ¿no? De donde la función parental incluso va a ser suplida por el teléfono. Pero la contraparte también, que a veces lo veo mucho sobre todo en madres jóvenes, ¿no? Que tienen la postura de decir, mis hijos, nada de teléfonos, no quiero tableta en mis hijos, pues también es una contrapostura extrema. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba hace rato, el desarrollo humano, el desarrollo de los infantes tiene que estar inmerso en diferentes tipos de estímulos. Porque hay que considerar que a futuro, algo que se está viendo es que se requieren competencias digitales. Cuando crecemos, cuando nos incorporamos al mercado laboral, necesitamos poseer estas competencias, ¿no? Por mucho tiempo se habló o se ha hablado de la alfabetización digital. Y por mucho tiempo se pensaba que la alfabetización digital era pues saber usar Excel o aprender una computadora, ¿no?
Pero las demandas actuales, ¿no? La sociedad actual depende que la competencia digital ya sea, pues a lo mejor usar IA, saber diferenciar lo que es IA de lo que no es verdad. Y pues también si tomamos una postura contraria a decir, mis hijos no van a usar para nada el teléfono, pues estaríamos también evitándoles este estímulo que les puede ser importante en el desarrollo y en el futuro profesional. Lo importante es mantenernos en una postura neutra, no hacer que el teléfono supla la figura del padre, pero tampoco rechazar o satanizar el uso de la tecnología y decir, no porque te va a hacer mal, ¿no? Como esto que mencionabas, ¿no? La tele te quita. idiotizaba, Claro, sí. ¿Cuáles son algunas de estas consecuencias que puede traer para el desarrollo de las infancias el que no exista un cuidado, una regulación en este uso de los dispositivos electrónicos? Sobre todo el que los niños estén expuestos a un solo tipo de estímulos, pues sí va a desarrollar ciertas habilidades, pero solo ese tipo de habilidades, ¿no? Y va a dejar de lado otras que van a ser muy necesarias. Por ejemplo, hoy en día algo que es muy importante es la socialización entre personas. Algunos investigadores proponen que el hecho de que se estén evitando la socialización cara a cara y se haga todo a través de un dispositivo, lo que puede comenzar a generar es baja inteligencia emocional, baja tolerancia a la frustración, que a veces no podamos respetar otros puntos de vista, no podamos ser tolerantes ante otros puntos de vista y no podamos enfrentar el conflicto, ¿no? Muchas veces creo que socialmente esto de evitar el conflicto ante una discusión, pues preferimos evitarlo. Y es eso que socialmente, ¿no? Y a lo largo de nuestro desarrollo no tuvimos esa capacidad de poder enfrentarnos a otras personas, ¿no? Platicar con otras personas y llegar a acuerdos. Creo que sería una de las principales. Y por ejemplo, ya lo mencionabas, fíjate que se me viene a la mente, Renta, cuando tuvimos un programa sobre los videojuegos, cuando se habló de esta ley de prohibición de los videojuegos, en las que pues ahí justamente nuestro invitado académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales nos decía, al final de cuentas los videojuegos también desarrollan este tipo de, pues sí, de competencia, de trabajo en equipo, aunque sea en el medio digital. ¿Eso aplica en este sentido de infancias? O sea, al final de cuentas muchas infancias están jugando juegos diseñados para infancias y demás. También hay ese lado positivo de, ok, no todo es nada más atrofiar. Ajá, exactamente. Claro, fíjate que recientemente analizaba algunos estudios que hablaban en cómo el cerebro de los niños que ha sido expuesto a videojuegos desde edades tempranas cambia la forma en la que responden al ambiente en el futuro. Recientemente se puso en trending en TikTok una noticia que estuvo muy, muy fuerte que decía, los niños que jugaron Pokémon de pequeños son más inteligentes y más exitosos en la adultez. Me llamó mucho la atención, soy jugador de Pokémon desde pequeño. Y tú confirmo. Y te consideras confirmo, por exitoso, supuesto. entonces. Claro, pero no diría que fue directamente por el Pokémon, pero algo que me llamó mucho la atención, fui y busqué el artículo y no decía tal cual esa conclusión, pero lo que sí decía era que la exposición continua en la infancia a ciertos videojuegos hace que el cerebro desarrolle ciertas zonas específicas para responder ante las demandas del ambiente. Bueno, en este caso el artículo decía que sí, las personas que fueron Pokémon de pequeño desarrollaban una zona del cerebro específica para identificar Pokémones. Pero más allá de esa conclusión, algo que sí podemos ver es que la exposición a los videojuegos definitivamente cambia la manera en la que nuestro cerebro responde a los estímulos. Algunos estudios han encontrado que la continua exposición a videojuegos hace que el cerebro responda más rápido, sea más eficiente al momento de resolver problemas y que consuma mayor energía para dar respuestas inmediatas. Definitivamente hay partes positivas, pero justo, ¿no? Cuando lo que se busca es que el uso de la interacción con el dispositivo vaya encaminada hacia esa parte. Ok. Alan, pues ya estamos entrando a esta parte de los puntos positivos que también puede llegar a tener estos espacios digitales, electrónicos. También vamos a revisar, Beto, regresando de la pausa, un poco de cuáles son estas plataformas que ya tienen las infancias a su alcance en este momento y cómo es que continuamos esta conversación en torno al juego y las infancias y juventudes aquí en Trending. Ya volvemos. En un mundo cada vez más digital, la tecnología ya forma parte del día a día de las infancias. Apps, videojuegos y plataformas se han convertido en espacios donde aprender, jugar y socializar van de la mano, estimulando su curiosidad, creatividad y desarrollo de habilidades a través de experiencias interactivas. Un ejemplo es Keiki,
una app donde mediante juegos y rompecabezas, niñas y niños exploran el alfabeto, los números, los colores y las formas, mientras fortalecen su motricidad. Para los pequeños exploradores, National Geographic Kids ofrece contenido educativo y de entretenimiento enfocado en temas de ciencia, naturaleza, historia y conservación ambiental, despertando así su curiosidad. Recientemente, la Procuraduría Federal del Consumidor compartió una lista de aplicaciones recomendadas para apoyar el aprendizaje infantil. Entre ellas destaca Khan Academy Kids, diseñada para fortalecer la memoria, la resolución de problemas y el aprendizaje de matemáticas, lenguaje y lectura mediante juegos, cuentos y acertijos. Y no todo está en las apps. Canales de video como Toy Cantando, Dr. Beat, El Mundo de Luna y Smile and Learn también aportan a su desarrollo. Eso sí, el acompañamiento de una persona adulta sigue siendo clave para un uso seguro y equilibrado. Bien utilizadas, estas herramientas digitales pueden convertirse en grandes aliadas del aprendizaje infantil. Ante ello, la pregunta es inevitable. ¿Realmente son la tecnología y las pantallas las villanas de la historia? Algunos de estos ejemplos que nos da Viri en esta nota, pues justamente son para recordar, creo yo, que ya la tecnología pues no podemos combatirla, sino más bien pues justo buscar desarrolladores responsables, Ren, Alan, o sea, buscar apps que sí tengan pues sí, esa responsabilidad de saber que están haciendo contenido para niños y que eso es parte de lo que se tiene que exponer también en el Internet. Entonces, Alan, yo te preguntaría, por ejemplo, acabamos de ver estos casos, ¿no? Claro. Uno de los más famosos, creo, es YouTube Kids, en el sentido de, pues creo que muchos, la gran mayoría usamos YouTube, en Trending sale en YouTube, y también tiene una sección para niños, ¿no? Entonces, este tipo de plataformas que tienen pues estas restricciones, los teléfonos traen vigilancia parental, límite de horas de uso de cierta app, demás. ¿Consideras que son suficientes? ¿Consideras que son funcionales? O sea, que cumplen la chamba de tener pues sí, el bienestar de la infancia en mente. Pues creo que es importante hacer un análisis de cada aplicación y ver qué es lo que ofrece. En mi experiencia, YouTube Kids tal vez no sería la mejor opción, muchas veces porque los filtros no son tan detallados por cuestiones culturales, ¿no? Yo muchas veces, a mi sobrino sobre todo, ¿no? Lo llegué a encontrar viendo YouTube Kids y a lo mejor el filtro pasaba, o pensábamos que el filtro pasa por pensar que es una caricatura, pero a veces al hacer el análisis de la caricatura, la verdad a veces la veía un poco grotesca, incluso he llegado a ver notas donde llegan a aparecer hasta palabras de doble sentido que están tan metidas dentro del discurso que no suelen ser tan evidentes. Entonces yo creo que lo importante es ver qué están viendo los niños en pantalla. Esas aplicaciones que regulan el uso, a mí me parece una excelente herramienta para que los padres pues puedan estar regulando el uso de los dispositivos en sus hijos, ¿no? Que no puedan instalar aplicaciones de forma libre, sino que sean aplicaciones que los mismos padres tengan que autorizar. Y justo creo que ahí está la clave en el uso adecuado de la tecnología en las infancias. Porque si solo tomamos un dispositivo, incluso mi propio dispositivo como padre, y se lo doy a mi hijo para que, tuve un día muy cansado en el trabajo, oye, dame 5 minutos de silencio, toma el teléfono y entretente, sin supervisar lo que está pasando, a lo mejor podríamos tener un conflicto porque puede descargar lo que sea, porque puede entrar a cualquier aplicación. Muchas veces, a lo mejor a veces pensamos, los niños son muy pequeños para darles un teléfono, pero si les damos ese teléfono con esa seguridad, con ese control parental y nosotros vamos viendo las aplicaciones que ocupan y nosotros las autorizamos y regulamos el tiempo, me parecería una excelente alternativa. ¿Cuál es el reto? Pues el reto sería entonces que al padre de familia tendría que asumir esa responsabilidad, incluso iría en contra te doy el teléfono para que yo no tenga que supervisar o hacer algo adicional, sino te doy el teléfono y aparte lo tengo que supervisar y sobre todo te voy a acompañar en el uso del teléfono. Me gustó todas las aplicaciones que mencionaron hace rato, porque eso sería la idea, ¿no? No un uso libre donde hay cualquier aplicación que te interese, tú le des descargar y la uses, sino esas aplicaciones que tienen un fin educativo. A mis alumnos, por ejemplo, yo les motivo mucho a que usen Duolingo y a veces hasta hacemos ahí nuestra competencia de rachas con ellos, justo que es una aplicación que tiene ese objetivo, ¿no? Buscar un aprendizaje. Ahí sería la idea, que el acompañamiento sea un acompañamiento responsable.
Incluso ahorita en la conversación lo hemos llevado solamente como en las infancias, ¿no? Por la película que plantea esto de la niña, que es el personaje principal, pero Sin también spoilers. no, sin No lo he spoilers. visto todavía. Eso viene en el tráiler, en mi defensa. Pero, ¿cómo podríamos plantear esto también para las juventudes? Por ejemplo, decimos de YouTube Kids, pero la realidad es que también hay muchos jóvenes entre 15, incluso 18 años, que están consumiendo YouTube de manera muy recurrente. También está el tema de las redes sociales. Entonces, ¿tú aquí considerarías que tal vez tenemos que abrir la conversación con las y los padres o los cuidadores, con las juventudes, o qué es lo que ocurre como también en el desarrollo, no solamente en etapas tempranas, sino también en años formativos que siguen siendo, según los expertos, hasta aproximadamente tus 25 años, por ejemplo, ¿no? Pues ahí el tema se complejiza, ¿no? Hace rato mencionaba esta idea de la alfabetización digital, y esta alfabetización digital tenemos que dirigirla a las juventudes en términos por la cantidad de información que se ve a través de redes sociales y a la que estamos expuestos. Y esta alfabetización digital lo que nos tiene que permitir es la capacidad de discernir la información que estamos recibiendo, ¿no? Analizarla de manera crítica, saber tomar decisiones a partir de esa información, no dejarnos llevar por los trending. Hay un fenómeno muy interesante en la psicología que se llama la cámara de eco, y eso ocurre mucho en las redes sociales. Cuando tú tienes un algoritmo muy particular como adolescente de las cosas que te gustan, eso es lo que vas a recibir. No vas a recibir ideas contrarias, ideas que vayan en contra de tus posturas. Entonces eso también puede generar ciertos conflictos en la forma en la que pienso y percibo el mundo allá afuera. Por eso es muy importante que también tengamos diversidad de opiniones en las redes sociales. No, y además, Alan, como bien dices, ¿no? O sea, tú ahorita decías, no, pues de 15 a 18, yo me iría hasta como un poco más atrás, de 12 a 15, como tal. A los 12 creo que uno ya no es un infancia, punto a los 13, ¿no? Pero Sí, pues o sea, también. esos rangos de años formativos. Exactamente, ¿no? Entonces, Alan, por ejemplo, ya se ha hablado en Reino Unido, ¿no? De esta propuesta de iniciativa de ley, si no me equivoco, en la que buscan pues, prácticamente prohibir o limitar el acceso a las infancias, a distintas aplicaciones y plataformas. Se habló también en el gobierno de México rescatar algo de eso y también empezar a plantearlo en la conversación. ¿Tú qué nos dirías al respecto de, vaya, no como legislador, sino más bien como experto en el tema, si esto sería necesario, si es un buen camino a tomar o qué panorama nos darías al respecto de empezar a tomar o que los gobiernos empiecen a tomar ese camino? Fíjate que mi postura nunca va a ser polar en uso de la tecnología, como decir que es buena o que es malo, que hay que quitarla o que hay que permitirla, sino que hay que matizarla, hay que ser crítico ante el uso de ella. Tal vez tomar una postura muy polar de decir vamos a prohibirlo, pues probablemente tenga ciertos beneficios, como les comentaba, a lo mejor evitar que los adolescentes o los jóvenes estén expuestos a cierta información a la que tal vez aún por su etapa de desarrollo no están listos, pero también tomar esa postura polar de prohibir, lo que va a hacer es justo eso, el evitarles un acercamiento a ciertas realidades, el evitarles ciertos estímulos a los cuales posteriormente tendrán que enfrentarse, ¿no? Como pensar que los vamos a colocar en una burbuja de no realidad o una burbuja ajena a la realidad, para que luego en el momento en el que cumplan la mayoría de edad o la edad permitida, ¡pum!, nos aventamos, ¿no? ¿Y eso qué va a ocurrir? Pues justo lo que mencionaba hace rato, que tal vez tengan menor capacidad para saber cómo interpretan la información que están recibiendo. Y otra parte que es bien importante, por lo que mencionaba Renata, que también pues hay que ver qué estamos haciendo desde la ciencia para llegar a esas personas, ¿no? Yo siempre lo digo, a veces nosotros como científicos escribimos un artículo científico y ¿cuántas personas nos puede leer a lo mejor en un journal, ¿no? Muy pocas. Claro. Pero ¿qué tal que nosotros mismos como científicos buscamos también llegar a esos canales y esos espacios donde los jóvenes constantemente están buscando información, ¿no? Claro. YouTube, TikTok, y a veces nosotros desde la academia lo vemos como, no, yo qué voy a estar haciendo en esos escenarios, es para los chavos, pero es justo esa la idea, ¿no? Si nosotros buscamos que ellos tengan información viable, que tengan información certera, ¿por qué no nosotros mismos también tomamos esa responsabilidad de comenzar a incursionar en esos escenarios, ¿no? Yo he desarrollado TikTok desde la psicología, que la verdad han salido bastante bien.
Pues sí. Alan, pues te agradecemos muchísimo esta conversación. Ya no tenemos tiempo, estamos por finalizar el programa, pero por último, esta reflexión que nos puedas compartir de manera muy breve en torno a abrir la conversación y la importancia de este tema sobre infancias y juventudes con las pantallas y los dispositivos electrónicos. La responsabilidad es de todos, ¿no? Desde los padres, desde los profesores, las entidades académicas, el gobierno. No hay que tomar una postura polar, hay que acompañar, hay que desarrollar las capacidades, las competencias y también formarnos nosotros mismos, ¿no? No hay que hablar solo de los jóvenes o los niños, también nosotros mismos, cómo podemos formarnos para acompañarlos de mejor manera en su uso y en su tránsito por la tecnología. Eso sería lo principal. Te agradecemos muchísimo este panorama, Beto, donde hablamos de una responsabilidad compartida. Es decir, de pronto pensamos que por qué los niños, las infancias están solamente en estos dispositivos, donde también pueden encontrar otro contenido que perfectamente viene de otros espacios, la ciencia, la pedagogía. Claro. Entonces, pues muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, muchas gracias. Alan, muchas gracias por acompañarnos. Yo simplemente me quedo con eso, ¿no? Buscar ese balance al final de cuentas, pues salir a jugar físicamente en equipo de más y también poder complementarlo con las pantallas. Puede ser muy bueno y puede desarrollar muy buenas habilidades para las infancias. Nosotros llegamos al final de esta emisión de En Trending, ya lo saben, todos los miércoles a las 20:30 horas, la repetición el sábado a las 19 horas y en nuestro canal de YouTube pueden ver las emisiones anteriores de toda la historia de este programa. Por ahora estamos cerrando temporada, Ren, así que nos vemos por ahí del mes de agosto con más tendencias. Y no la voy a cantar, pero igual y con una de las tendencias más grandes en la historia del deporte mexicano, pero aún no la voy a cantar. Así que, Ren, un gusto, nos vemos muy pronto, pero ya lo saben, pueden ver todos los programas en el canal de YouTube. Un gusto, Beto, como siempre. Agradecer también a quienes hacen posible este programa desde el área de redacción, nuestros reporteros, niños de servicio social, camarógrafos, asistentes y todo el equipo de TV UNAM que permite que En Trending llegue hasta sus pantallas cada semana. Esperamos vernos muy pronto. Muy pronto nos vemos. Bye.